Hola familia Pan de Vida, buenos días. Es un gusto saludarlos y estar aquí con ustedes el día de hoy en el devocional. Y saben, antes de empezar solo quiero animarlos a todos ustedes, gracias a todos los que nos ven. Sabemos que esto ha sido una temporada difícil, pero gracias a cada uno de ustedes que ha estado apoyando a la iglesia, que ha estado viendo estos videos y mandándonos mensajes, mandándonos testimonios de todo lo que Dios está haciendo. Eso nos anima a seguir adelante y yo sé que vamos a salir adelante. Yo sé que Dios va a hacer algo sobrenatural en este tiempo. Y cuando estaba orando y le preguntaba a Dios qué compartirles el día de hoy, simplemente sentí un versículo que todos hemos escuchado, que es muy común, que nos han predicado sobre él, pero creo que este versículo es clave en el tiempo en que estamos viviendo. Y es clave porque estamos viviendo un tiempo de crisis, estamos viviendo un tiempo de incertidumbre y quiero que vayan ahí a sus Biblias a Juan 15 y el contexto de este versículo es que Jesús estaba con sus discípulos y de alguna forma Jesús les estaba dando últimas instrucciones. Yo siempre lo digo que estos capítulos de Juan 15, 16, 17 son de los más importantes porque literalmente son las últimas palabras, las últimas instrucciones que Jesús le da a sus discípulos. Y Jesús sabía que iba a morir, Jesús sabía que después de esto iba a ir a la cruz y iba a morir. Y yo siempre lo digo, ¿no? Me pregunto, si yo supiera que fuera a morir en 3 o 4 días, ¿qué le diría a las personas más importantes en mi vida? Y literalmente es lo que leemos aquí en Juan. Entonces Jesús sabía que iba a morir, Jesús estaba teniendo tiempo con sus discípulos antes de ir a la cruz y yo creo que Jesús dijo, ¿qué es lo más importante que yo les puedo decir a mis discípulos? Porque también sabía lo que iba a venir después. Si tú no sabes, después de que Jesús murió, resucitó y ascendió, vino una persecución como nunca antes a la iglesia y Jesús sabía que los discípulos iban a ser perseguidos, Jesús sabía que iban a sufrir por el evangelio y yo creo firmemente que Juan 15, Juan 16 y 17 es como esta última instrucción que Jesús le da a los discípulos diciéndoles como pongan atención a esto porque esto los va a sacar adelante y a lo mejor no estamos pasando lo mismo que los discípulos, a lo mejor no estamos siendo perseguidos de la misma forma que los discípulos fueron perseguidos, pero sí estamos viviendo un tiempo de incertidumbre y creo que aquí en Juan 15 hay una clave que creo que Dios está resaltando en nuestras vidas el día de hoy que para que podamos aplicarla y voy a leer una porción y después quiero hablar de lo que yo entiendo. En Juan 15, versículo 1 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si le cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Y sabes, lo primero que quiero preguntarte es ¿a qué estás conectado? Jesús está dando una ilustración de las ramas, ¿verdad? De una vid, y Jesús nos dice que Él es la vid verdadera. Jesús dice que Él es lo genuino, que es lo que realmente necesitamos. Y sabes, la naturaleza de los árboles, la naturaleza de las ramas, es que las ramas se nutren de lo que el árbol se está nutriendo. Las ramas se nutren literalmente de todo lo que el árbol absorbe con sus raíces. Eso es lo que va y nutre a las ramas. Y lo que yo quiero preguntarte primero el día de hoy es ¿a qué estás conectado el día de hoy? ¿Y por qué te pregunto a qué estás conectado? Porque tú puedes decir a lo mejor como pues Jesús dice que nos conectemos a Él, entonces tengo que estar conectado con Él. Pero sabes, hay una frase que dice aquí Jesús que me llama la atención y que dice yo soy la vid verdadera. ¿Y sabes qué quiere decir esto? Que hay vids falsas,
que hay ramas, que hay árboles a los cuales podemos conectarnos que no son verdaderos, que no son Jesús. Y yo creo que en este tiempo de crisis, yo creo que en este tiempo que estamos viviendo todos, todo el mundo, México, la iglesia, podemos estar conectados a cosas diferentes que no son Jesús. Y cuando tú y yo estamos conectados a cosas diferentes que no son Jesús, entonces producimos frutos diferentes, o puede que no produzcamos frutos. Entonces, por eso lo primero que quiero preguntarte es: ¿a qué estás conectando tu vida en esta temporada? ¿De dónde estás nutriéndote? ¿De dónde estás sacando esos nutrientes que te hacen seguir adelante? Y sabes, puede que sea de la televisión, puede que sea de amigos, puede que sea de otras cosas que no estoy diciendo que están mal, pero no deben de ser nuestra prioridad. Y si Jesús es nuestra prioridad en nuestra vida, si Jesús es esa rama a la cual estamos conectados constantemente, entonces vamos a dar frutos verdaderos. Entonces vamos a poder estar arraigados en lo que Él quiere que hagamos. Pero si estamos conectados a otras cosas, si estamos obteniendo nuestros nutrientes de otras cosas que no son verdaderas, entonces no vamos a dar fruto. Y sabes, yo te quiero decir otra cosa. ¿Cómo sabes que estás conectado a la vid verdadera? Por los frutos que das. ¿Cómo sabes que estás conectado a Jesús? Porque das frutos como los que Jesús da. ¿Cómo sabes que estás conectado al Padre? Porque tú y yo nos parecemos a Jesús cuando estamos conectados a Él. Pero cuando no estamos conectados a Jesús, entonces damos frutos diferentes de acuerdo a lo que estemos conectados. Entonces, la segunda pregunta que yo te quiero hacer el día de hoy es: ¿qué frutos estás dando? ¿Cómo puedes saber qué frutos estás dando? Simplemente voltea a ver alrededor en tu vida. Voltea a ver alrededor en tu vida, en tu familia, en tu casa, en tu trabajo, en este momento de crisis, y ve qué es lo que estás manifestando. Si estás manifestando frutos de gozo, frutos de paz, frutos de amor, o si estás manifestando frutos de juicio, frutos de temor, frutos de duda. Y sabes, los frutos que Jesús quiere que tú y yo demos son frutos que se parecen a Él. Y siento que en esta temporada, como hijos de Dios, tenemos que dar frutos que nos hagan, y más adelante Jesús lo dice, ¿verdad? Y no lo vamos a ver el día de hoy, pero dice que la gente o el mundo va a saber que somos discípulos de Jesús porque nos amamos unos a los otros. Y creo que el amor es el principal fruto que podemos tener cuando estamos conectados a Jesús. Y quiero que tú te preguntes en este momento: ¿qué frutos estás dando en tu vida en esta temporada? Y si no estás dando buenos frutos, o si no estás dando simplemente frutos, es porque te falta conectarte con Jesús. Es porque probablemente tú y yo estemos conectados más a otras cosas que a la vid verdadera. ¿Y cuál es el punto? ¿Cuál es el peligro de que tú y yo nos desconectemos de Jesús? Y lo dice después en los versículos: porque separados de mí nada van a poder hacer. Y sabes, no sé tú, pero yo a veces en esta cuarentena, en esta contingencia, me he sentido no productivo, he sentido que a veces no he hecho nada, he sentido, ¿verdad? Porque a lo mejor tú lo escuchaste y dijeron como de: nunca antes hemos tenido tanto tiempo libre como en este tiempo, debes de leer libros, debes de escribir libros, debes de hacer todo lo que nunca habías hecho. Y no sé tú, pero yo en esta temporada siento que no he hecho muchas cosas, y me he dado cuenta que cuando menos estoy haciendo es porque menos estoy conectado con Dios. Es porque estoy tan enfocado en otras cosas de la vida, y no importa que tú y yo estemos en nuestra casa sin aparentemente hacer nada, podemos estar distrayéndonos. Entonces Jesús dice: separados de mí nada pueden hacer. Y ese es uno de los peligros. Cuando tú y yo nos separamos de Jesús, cuando tú y yo no estamos conectados a Él, entonces empezamos a perder nuestro propósito. Empezamos a perder el objetivo por el cual Dios nos puso en esta tierra. Y Jesús lo dice en esta ilustración, dice que si una rama no da fruto, entonces va a ser cortada y va a ser echada al fuego. Y sabes, el objetivo de una rama, el propósito de una rama no es ser echada al fuego. El propósito de una rama es dar fruto. Pero cuando tú y yo no estamos conectados a Jesús, cuando tú y yo no estamos conectados a la vid verdadera, entonces perdemos nuestro propósito. Y el propósito de una rama es dar fruto, no es ser echada al fuego. Y en esta temporada, si tú te has estado sintiendo como que no tienes propósito o como que no puedes hacer nada, y si te ha pasado como a mí,
probablemente es porque no has estado conectado a la vid verdadera. Probablemente es porque hemos sido influidos por cosas externas que no son genuinas o que no nos nutren de la forma que Jesús nos nutre. Y sabes, yo te quiero dar algunos puntos prácticos de los cuales podemos agarrarnos en esta temporada para poder estar realmente conectados a Jesús, para poder estar realmente conectados a la vid verdadera. Y el primero es permanece. Yo, si le pudiera poner un título a este capítulo o a estos versículos que acabamos de leer, sería permanece. Es la palabra que Jesús más usa en estos versículos y dice: permanezcan en mí, permanezcan en mí, permanezcan en mí, así como yo he permanecido en el Padre. Y sabes, a veces no entendemos la palabra permanecer. A veces vemos la palabra permanecer como espera. Y sabes, el permanecer es una decisión que tú y yo tomamos de quedarnos en cierto lugar sin importar lo que pase. El permanecer es esta decisión que yo tengo de decir: Dios, yo voy a estar conectado contigo sin importar lo que pase. Y a veces hay temporadas difíciles como esta, y aquí es donde realmente le demostramos a Dios si estamos permaneciendo en Él o no estamos permaneciendo en Él. Así que lo primero que yo te quiero decir es: esfuérzate por permanecer, por estar en el mismo lugar, por no moverte por lo que puedas ver en las noticias, por no moverte por lo que puedas estar sintiendo, sino simplemente decir: si estoy conectado con la vid, si estoy conectado con el árbol, entonces nada me va a poder mover. Y sabes, no sé si tú has visto, hay árboles en los huracanes o las palmeras o muchos de los árboles, cuando viene un viento fuerte, no sé si tú has visto que se mueven y parece que se van a arrancar, pero si hay un árbol fuerte que los está sosteniendo, entonces no pasa nada. Y yo sé que en esta temporada a lo mejor se ha sentido como esos vientos que han venido a querer tirarnos, a querer separarnos de Jesús, pero sabes, si tú decides permanecer, nada te va a pasar. Entonces lo primero que quiero animarte es: permanece en Dios, permanece en Él, conéctate, trata de hacer ese tipo de cosas que tú sabes que te hacen sentir cercano a Dios. Lo otro que te quiero decir es: la clave para permanecer es seguir conociendo a Dios, seguir con nuestra relación personal con Dios. Creo que en esta temporada es súper importante que tú y yo sigamos conectados con Dios, que podamos invertir en nuestra relación con Dios. Y sabes, como tú y yo hemos visto, a lo mejor en esta temporada tienes más tiempo, pero así como tienes más tiempo para hacer cosas productivas, también tenemos más tiempo para ser distraídos. Pero yo te quiero animar a que puedas apartar tiempos en el día para realmente conectar con Dios, para realmente conectarte con esa vid verdadera, que puedas tomar tiempos para leer tu Biblia, que puedas tomar tiempos para orar por tu familia, para orar por la iglesia, para orar por lo que sientes y para simplemente pasar un tiempo de intimidad con Dios. Si te está costando permanecer en Dios, probablemente es porque hace mucho que no conectas con Él. A mí me cuesta trabajo permanecer en un lugar si no estoy interesado, si no estoy recibiendo algo. Y sabes, muchos de nosotros a veces en nuestra vida cristiana nos cuesta trabajo permanecer en la iglesia o permanecer en Dios porque hemos perdido contacto con Él. Y es difícil permanecer en un lugar si no te sientes parte de ello. Y quiero terminar con esto. Luego dice, voy a leer desde el versículo 6, dice: el que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas estas ramas se juntan en un montón para quemarlas en fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Y sabes, por mucho tiempo yo he escuchado o hemos leído este versículo, ¿verdad? Como si fuera, no sé, un dicho para decir como: sí, yo puedo pedir lo que quiera y Dios me lo va a dar. Pero sabes, el contexto de este versículo, si lo vemos, se trata acerca de permanencia, se trata acerca de conocer el corazón de Dios. Y creo que en esta temporada, si tú y yo podemos permanecer en Dios, entonces Él va a cumplir los deseos de nuestro corazón. Y no se trata precisamente de cumplir lo que yo quiero, sino lo que Él quiere. Si permanecemos suficiente con Dios, nos vamos a convertir o nos vamos a hacer como Él. Vamos a conocer su corazón, vamos a conocer lo que Él espera, vamos a conocer lo que Él quiere para este mundo. Y creo que a lo que se refiere Jesús no es tanto como de: si ustedes permanecen en mí, entonces pidan lo que quieran y yo se los voy a dar, no hay problema.
el corazón de Dios es ese, pero creo que más lo que Jesús está diciendo en este momento es, si ustedes permanecen en mí, si ustedes toman tiempo para conocer mi corazón, para conocer el corazón del Padre, entonces yo les voy a conceder lo que quieran, porque entonces van a querer hacer la voluntad de Dios. Entonces lo que tú y yo vamos a querer va a ser, Dios, que se haga tu voluntad en este tiempo. Dios, voy a orar por esto para que esto se cumpla, para que haya libertad en la gente, para que la necesidad que tienen estas personas, para que pueda ser suplida. Entonces, y al hacer esto, entonces va a venir un sentimiento de plenitud a nuestras vidas, va a venir un sentimiento de que estamos teniendo un propósito con nuestra vida. Porque si no, entonces vamos a estar buscando beats, vamos a estar buscando ramas que no son verdaderas, vamos a estar buscando ramas que solamente nos van a hacer sentir secos. Y yo les quiero animar que la única vid verdadera es Jesús. Que en esta temporada, la palabra para esta temporada es permanecer, que sin importar lo que está pasando en el mundo en este tiempo, que podamos permanecer en Dios, que podamos decir, Dios, no importa lo que pase, yo voy a permanecer en ti. Yo sé que tú tienes en tus manos esto que está pasando. Así que, familia, muchas gracias por conectarse. Es un gusto estar con ustedes y poder darles esta palabra de ánimo. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana.